En Espacio Marcial, el programa de las artes marciales, con otros entrevistados ya de costumbre, con entrevistados de lujo desde España, en el capítulo número 17, con el maestro Lázaro Talaya. ¿Cómo está, maestro? Un gusto y muchas gracias por el tiempo. Juan. Nada, a vosotros. Bueno, un saludo, gracias a todos los que ven el programa. Espero que sea también un buen programa, como ha sido todos los que hemos tenido. Como dice Alejandro, puro invitados de lujo, y este es uno más, un agrado para mí también, así que espero que sea una buena entrevista. Le puedo decir profesor, la vamos a decir entonces. Le quería hacer la pregunta, por lo que estuve, bueno, por lo que nosotros como trayectoria hemos visto de lo que usted hace como sistema. ¿Es Balintawak la base del Kali que usted hace? No, bueno, actualmente no. A ver, es una larga historia, porque ha habido una gran trayectoria en sí. Bueno, desde mis comienzos hasta ahora, pues he practicado muchas artes marciales. En sí, sobre todo artes marciales filipinas, pues empecé a los 12 años y tal. Y dentro del sistema filipino, bueno, ha sido un camino, ha sido una ruta, cuando allá por el 93, o sea que ya hace unos cuantos años, que empecé con el Kali de Danino Santo, después estuve después de unos años estuve con Pat O'Malley y John Harvey, que eran campeones de la WECAF en aquel momento y que tenían un sistema que se llamaba Rapid Arnis. A través de ello, pues conocí la Black Eagle Society, que era una sociedad de peleas a full contact con stick fighting. Y en uno de esos viajes, pues conocí también lo que empezó a ser como el principal sistema con el que entrené, que fue con Krishna Godania de Warriors Eskrima, el cual actualmente también es representante de Sayok Kali en Europa. Y bueno, después de eso también a Mark Denny, obviamente, también lo estuve conociendo. Lo tuvimos entrevistado acá hace unos capítulos. Sí, lo vi. Vi que lo estuvo entrevistando y demás, y bien. Sí, con Mark Denny, el cual también me cambió un poco las perspectivas de las cosas, que fue allá por el año 2000, con Benjamin también, y bueno, así hasta el año 2009, que fue cuando viajé a Filipinas, y ahí fue cuando conocí, bueno, como me habéis preguntado por lo del Balintawak, ahí es cuando pues conocí a la mayoría de los maestros de Balintawak, con Ike Lizar, con Eddie Vélez, con Bobby Tawada, y en fin, también otros maestros de otro sistema, y con mi amigo y socio Bruno Cancho. Pero en sí, después de esta etapa, actualmente mi principal maestro es un militar que se llama Emin Sabovic, que no es de bajo perfil, pero que sí me abrió totalmente la mente. Entonces, la base de lo que practicamos nosotros no es en sí Balintawak. Balintawak es un estilo que en su día practicamos como tantos otros. Su maestro actual que usted señala, aprovechando para seguir el hilo con lo mismo, su maestro actual que usted señala que le abrió la mente, después de tantos años, de tantos combates, ¿qué específicamente de lo que está entrenando ahora fue lo que le abrió la mente? ¿Qué cambió después de tantos años? ¿Con qué lo pueden sorprender a usted? Es más o menos mi pregunta, para hacerla más clara. Sí, me sorprendió porque él me decía, al igual, bueno, si habéis visto las películas de Bruce Lee, ¿quién no ha visto las películas de Bruce Lee? No hay 20 maneras de pelear, no hay 40 formas de combate, y sobre todo en las armas, él tiene una frase que dice fight is fight, nothing more. O sea, el combate es combate. Los estilos son en sí derivaciones e
Y no solo eso, me lo decía, pero es que me lo demostraba. O sea, es una de las personas con una mente que no he visto como en ningún otro sitio, ¿no? Una mente que es un analista, lo analiza todo, es militar, ha estado en conflicto, ha sido de los Blackwater, en fin, ¿qué te voy a decir? Que sabe lo que es el combate en sí y ha practicado un montón de artes marciales y también lo bueno que tiene es que lo ha probado, ¿no? Que eso está bien, o sea, tiene experiencia real en muchísimas cosas. Y él me abrió la mente en eso, que no fue un proceso instantáneo, obviamente, como todos, porque todos tenemos nuestros, ¿cómo voy a decir? Nuestro encasillamiento de lo que pensamos que son las artes marciales, por lo tradicional, por lo que hemos visto en las películas, por lo que vemos en los vídeos, los que nos dicen nuestros maestros, etcétera, etcétera. Pero, podría decir que él me transmitió el pragmatismo de las artes marciales. La funcionalidad, que si lo haces, que sea para algo, en realidad. Y lo más importante de un practicante cuando hace artes marciales es cuál es tu enfoque y para qué lo quieres, sin autoengañarte. Y ahí me abrió totalmente la mente con él, y sobre todo por los años, porque él también tiene una edad una edad como la mía, ¿eh? O sea, que yo tengo ahora mismo 51 años, no es viejo tampoco, pero vaya, mucha experiencia, mucha experiencia. La verdad, siempre he sido una persona que no le ha costado resetear. O sea, yo vengo de lo más tradicional que puede haber sido, pero cuando me han dado de frente y me han dicho, mira esto, tal, y me lo han demostrado, que eso es importante, y me lo han dicho por qué, a través de ciencia, a través de muchas cosas, nunca me ha costado cambiar. O sea, nunca me ha costado dar ese paso, como si dijera, no evolución, porque en las artes de guerra no hay evolución. O sea, el ser humano nos llevamos matando miles y miles de años, o sea, lo que es enfrentamiento cuerpo a cuerpo, sí no hay, sobre todo en las armas, no hay evolución. Yo digo siempre que hay que redescubrir lo que ya teníamos en sí, y es cierto. ¿Qué podemos inventar ahora que no inventaron antes con armas? Cuando hoy en día, obviamente, lo único que cambia es la tecnología, las armas de fuego y la tecnología. Pero a la hora de enfrentarnos a los seres humanos somos igual, los mismos miedos, el mismo estrés, todo es igual. De hecho, usted ha nombrado a Bruce Lee. Bueno, Bruce Lee dice que el tema del estilo le molestaba y que lo más importante era lo que nosotros entrenábamos para poder ser mejores, porque tenemos 2 brazos y 2 piernas como todos. Exacto. No hay 20 formas de pelear. De hecho, dentro de las armas siempre decimos que tú a mano vacía puedes absorber golpes, puedes evitarlos, pero las armas no mienten. O sea, las armas no mienten. En un enfrentamiento no mienten. Lo único que mienten son las manos que las empuñan. Sí, en realidad, porque son peligrosas, no se pueden jugar con ellas. No hay segunda oportunidad. No hay 2 oportunidades. Por eso siempre digo, y esto hemos pasado todo, yo he pasado por todo también, hay 2 mentalidades. Cuando practicas la mano vacía y cuando practicas las armas. Porque cuando tú practicas la mano vacía piensas en pegar más duro, en hacer las mejores proyecciones, ser más fuerte, más rápido, en fin, todo lo que hemos hecho de jóvenes, ¿no? Que hacíamos como locos, entrenarnos físicamente, etcétera. Pero a la hora de la mentalidad armada sabes que no tienes tantas oportunidades, que cualquier persona, por ejemplo, es un ejemplo que siempre pongo, ¿no? Yo le digo, creo que lo dije en un vídeo, tantos vídeos grabamos por ahí. Digo, vamos a ver, nosotros hemos practicado durante muchos años mano vacía, karate, goju ryu duro, muay thai, vale, todo lo que quieras, lo hemos practicado. Imagínate que tú no sabes tampoco de armas. Yo le doy a cualquier persona que pase por la calle un cuchillo, ya he igualado todo el entrenamiento que hemos hecho a la hora de enfrentar. Por lo menos la he igualado. Luego
puede ser que te salga bien o no, pero entonces esa es la gran diferencia de las armas. De hecho, por ejemplo, yo a mi alumno le digo, un niño de 7 años con un cuchillo ya es peligroso. Sí, o sea, ese movimiento así de muñeca ya, claro. Cuidado. De hecho Sí, ahora cierto, hay un punto muy importante y que me gustó mucho que usted lo resaltara, que el maestro con el que usted está entrenando ahora, mucho pasa, sobre todo en este tiempo, que se dicen 10 cosas y se hacen 2. Ahora, son pocos los maestros que demuestran lo que dicen. Con Juan nos pasa que siempre lo hemos conversado, que claro, hemos tenido la suerte de tener maestros, sobre todo en la entrevista, que van en esa línea, que ellos dicen 10 cosas y hacen 10 cosas. ¿Qué nos puede decir eso? Sí. De hecho, eso fue uno de los paradigmas que empecé a cambiar allí por el 2000, cuando conocí a Mark Denny también. Y empecé a investigar y tal. Y yo dentro de mí decía, ¿cómo es posible que estés entrenando una cosa y para pelear hagas otra? No tiene sentido. O sea, no tiene sentido ninguno. Un boxeador no entrena otra cosa y luego hace lo que hace, ¿no? Lo mismo que lo hace con diferentes ejercicios, lo que sea, ¿no? Desplazamiento, sombra, focus, saco, sparring, pero lo va a hacer igual dentro del ring, dentro de su faceta deportiva, obviamente, o un peleador de valetudo o cualquiera, pero no hace otras cosas diferentes a lo que va a utilizar en realidad. Entonces yo dentro de las artes marciales filipinas pensaba, digo, joder, estoy haciendo esto, aquí ejercicios, drills, tal cual, para acá, para allá, que sí, que coordinación, lo que tú quieras. Pero a la hora de pelear tienes que entrenar otra cosa diferente. Y ahí empezó a cambiarme. Sí, sobre todo en las armas, porque claro, igual que todos, cuando comenzamos en las armas nos creemos todo lo que nos dan. Y sobre todo en sí, es cierto. Hoy en día no debería de ser así, porque antiguamente, hablo como si fuera hace un siglo, en el año 2000, 2005, incluso antes, no había tanta posibilidad de entrar a la información. Claro. Tenía que ser a través de revistas y entonces te decían, oye, esto tal cual, que esto es mortífero, que esto... y tú te lo creías. No estaba probado, pero te lo creías, ¿cierto? Sí. Y entonces iba todo a través de revistas, pero en la era de la información hoy en día, Internet, yo pienso, es respetable para todo el mundo, que el que se quiere autoengañar se engaña solo. Sí. Hay muchas cosas que no son ciertas, por este caso que somos. Sí, eso es Alejandro. Bueno, y referente al mismo tema sobre lo práctico en el combate, usted es un referente en el mundo hispanoparlante del sparring con armas, el sparring bastante realista. ¿Cómo ha sido su camino en eso y cuándo empezó, cómo fue evolucionando, qué armas ha incluido? Más o menos si nos puede contar un poco de eso también con relación a hacer cosas que sean útiles. Sí, obviamente. Mi camino empezó en el año 2000. En el año 2000, como dije, cambié pues al instructor, Warrior Escrima. En ese mismo tiempo también conocí a Mark Denny. Y todo fue en un gimnasio, en una cosa tonta que si lo dijera ahora parecería un poco machista en sí, ¿no? Y no es broma, lo que voy a decir. Y en la sociedad, en la Black Eagle Society, que es de Inglaterra, que eran con casco WECAF, no era como de Grima, más recio, WECAF, y sin protecciones tal. Y de repente salió una chica peleando, ¿sabes? Salió una chica, nosotros llevamos 5 o 6 años haciendo artes marciales filipinas y tal, y le digo a mi socio, ¿has visto eso? Digo, o sea, va a pelear la chica y yo no vamos a pelear nosotros, un poco demasiado ególatra, obviamente, ¿no? Pero gracias a eso, digo,
lo vamos a probar este fin de semana. Y ese fin de semana nos ponemos tal, va, y empezó así y se empezó a crear lo que era la Sociedad de los Guerreros. Empezamos con muchas protecciones y luego ya los últimos años era simplemente con un casco, porque Mardeni también trajo un casco muy delgado, de estos que no son los cascos que usan ahora muchos, ¿eh? O sea, el Dog Brother de antes ahora es normal, se tiene que sumar más gente y tiene que ser más deportivo. Pero antes el casco nos trajo un casco que era así, era una malla, y hacía esto. Digo, ostras, esto, un palo, cao al suelo. No es eso de que te pegan y sigues entrando, no, te pegan, vas al suelo. Y empezamos así, empezamos a quitarnos protecciones, obviamente, porque yo creo que todo tiene que tener una evolución para trabajar correctamente. Y luego ya fue simplemente con el casco, de estos muy finos, muy antiguos, que te daban una vez y no entrabas al bulto. Al grappling, si podías entrar, entrabas, pero no entrabas. Es diferente tener protecciones a no tenerlas. Sí, también hay que tener. Sí, verdad. Sí, muy diferente. Nosotros decimos siempre que el exceso de protecciones te dan, ¿cómo se dice? Allí no sé, pero aquí groseramente se dice, es cojones de plástico. O sea, te da los huevos de valor, pero... Y hay que hacerlo tanto con protecciones como sin protecciones, como si no las tuvieras. Entonces ahí probamos de todo, probamos de todo, palos largos, dobles bastones, luego últimamente entrábamos con broqueles, todo lo que era de impacto se hacía. Ya después de esto, a raíz y bueno, ahí fueron desde el año 2000 hasta el 2018, 2017, sin parar. Ya a raíz de conocer a mi profesor de hace muchos años, este nuevo que tengo, ahí empezamos a trabajar en otras dinámicas. Otras dinámicas en el cual ya no era tanto el combate individual 1 a 1, sino que hacíamos campamentos tácticos. Que es de un fin de semana completo con sus noches y eran enfrentamientos. Eran tipo maniobras militares, pero sin armas de fuego, con roles diferentes. Entonces ahí te cambia otra vez todas las perspectivas total. O sea, total. Porque no sabes por dónde te vienen los golpes, porque eran combates de grupos, armas asimétricas, había rodelas, había palos muy largos. Nunca he pasado tanta adrenalina como en esos campamentos, ¿eh? Ni en los enfrentamientos nada, no. ¿Por qué? Porque hay, normalmente cuando tú haces un duelo de sparring, tu enfoque está en una persona. Sabes, cuando empiezas, tal, y está en una persona. Pero ahí es que te llueve de donde menos te lo esperas. O sea, no es el que tienes enfrente, es el que tiene allí, el que viene por detrás, el que está allá. Y te cambia totalmente la mentalidad, ¿eh? Es como dijéramos una mentalidad más callejera. Exacto. Entonces, incluso el sparring va evolucionando. O sea, lo que es el enfrentamiento va evolucionando. Empezó desde el duelo, tipo Dog Brother, tal. También peleé en WECAF, obviamente. En todo lo que ha salido lo hemos probado, o sea que ha estado bien. Pero ahora mismo, a día de hoy, estamos en la dinámica de trabajos grupales. Y en el trabajo grupal tienes defensa personal, tienes el sparring 1 a 1, que hay veces que te encuentras 1 a 1, pero con diferentes armas, grupo contra grupo. En fin, es más completo, si lo dijera. Si era esta la pregunta que... Sí, más o menos una recopilación de tu experiencia. Sí. Es un resumen. Sí. Entonces, todo enfoque que tengas en cuanto al sparring debe ir evolucionando un poco. No te puedes quedar en el simple duelo, que para mí es uno de los problemas que se ha quedado, por ejemplo, la mayoría de las artes marciales siempre es el 1 contra 1. Porque además, perdone que lo interrumpa, pero además el duelo obedece a otra lógica. Es como
Yo he hecho varios sparring sin protecciones y igual no es una pelea, sigue siendo con otra lógica, es como un 2-3, Sí. vamos, los dos sabemos, partimos en una distancia. De todas maneras, igual hay una lógica que es distinta a la sorpresa del ataque. Sí, obvio. Es distinta el enfoque mental, creo yo. Sí, sí, Juan, exactamente, es eso. Es eso. De hecho, en las dinámicas de los campamentos tácticos lo que creamos son escenarios de caos y confusión. Claro. Porque no es algo establecido de que venga, vamos a enfrentarnos ahora. Es que puede pasar en cualquier momento. Sí, de hecho, dile, Juan, dale. No, solo iba a agregar que además cuando uno ya tiene un compañero de sparring o va a un sparring, hay como que se adopta un lenguaje común y no es tan sorpresivo. Uno ya como que sabe a qué va a jugar, a cuál es yo digo también sparring con distinta gente, mano vacía o armas, pero uno sabe como que si va donde gente kickboxing es como un lenguaje, si va gente con palos es otro lenguaje, pero en la calle uno no sabe cuál va a ser el lenguaje y el momento, y todo es distinto. Sí, cierto. Lo bueno que te da el sparring es el sentimiento del enfrentamiento. Sí. O sea, lo que es adrenalina te da en sí, sobre todo cuando sabes que te van a hacer daño. Sí, y reponerse a los golpes creo yo también que y reponerse a los golpes, exacto. Exactamente. Pero es como digo, es un trabajo más dentro de las artes marciales que debería ser imprescindible también, aunque no retrate la realidad de la calle, porque el caos no se puede reproducir. Sí, exacto. Estoy totalmente de acuerdo. Exactamente. Claro, entonces, claro. De hecho, nosotros, bueno, no sé si lo vio usted, pero nosotros tuvimos a Rick Fate también como entrevistado. Y Rick Fate dijo algo muy interesante también, porque dijo, un buen peleador de sparring no necesariamente un buen peleador en la calle. Exactamente. Eso es. Pero también puedo decir por experiencia y tal que si tú no estás acostumbrado al sparring, haces artes marciales pero nunca has hecho sparring, a menos que estés siempre acostumbrado a la calle, ¿cómo te voy a decir? Si haces artes marciales, tienes que combatir. O sea, tienes que pelear. Tienes dos opciones. O haces sparring o te peleas en la calle cada semana. Claro. Entonces coges experiencia, es lo que decimos, ¿no? Pero si nunca haces ninguna de las dos cosas, ¿qué queda? Cuando te llegue el subidón ese de adrenalina que te da, que hace pum pum, que es en segundos, ¿cómo controlas eso? ¿Cómo controlas eso? Entonces, aunque sea en sparring, necesitas trabajar mucho el sparring. A veces me dicen, es que la gente que pelea en MMA no pegan patas en los huevos, en los testículos, o meten los dedos en los ojos. Digo, sí, pero tú dile a uno de esos monstruos que hay dentro de las MMA que te los encuentras en la calle y además te pueden meter ellos mismos los dedos en los ojos, morderte y pegarte en los testículos. Pero si es que eso lo puede hacer todo el mundo. Sí, exacto. Sí, verdad. Es divertido cuando se guarda ese recurso como una técnica infalible. Sí. Pero yo puedo meter los dedos en los ojos. Todos pueden hacerlo. Con el hándicap de que ellos están acostumbrados a pegarse. Sí. A pegarse de verdad. Otra cosa muy distinta es que hagas arte marcial y estés acostumbrado a la calle. Eso es otra cosa, Sí. Pero si no estás acostumbrado a la calle, que es la mayoría de la gente común, ¿cómo recreas un enfrentamiento? ¿Cómo sientes esa adrenalina que digas, hostia, es que me puede noquear, es que me puede romper una mano, es que... ¿Cómo recreas eso? De hecho, también lo importante es también sacarlos de la burbuja donde están. Porque muchas personas entrenan en tatami, entrenan en colchoneta, pero en la calle hay pavimento, o sea, no es lo mismo el escenario tampoco. Sí, eso totalmente es cierto. Hay que, sobre todo porque si no la mente se acostumbra a que el tatami es la zona de seguridad. Entonces hay que entrenar
con calzado, todo, en la calle, en diferentes terrenos, con la ropa normal que llevas. Nosotros entrenamos con ropa normal. O sea, cuando me dicen, ¿qué me pongo para entrenar? Digo, pues, ponte lo que quieras, ropa cómoda, si no vamos a levantar la pierna. Claro. ¿Sabes? Ahora, lo que... Pero sí... Sí, dígame. Adelante. No, dime. Sí, lo que pasa es que dentro de las personas que no conocen a lo mejor el trabajo que usted hace, usted es una persona que es un investigador de lo que es el combate, en este caso, para desmenuzarlo y sacarle las florituras que se hacen y dejarlo lo más simple posible. En ese sentido, por ejemplo, yo también he visto que usted entrena esgrima. Sí, esgrima histórica. ¿Qué es la parte de la esgrima que usted tiene, en este caso, insertado en su forma de combate? A mí lo que me gustó de la esgrima es el sentimiento que te da el acero. Okay. Es un feeling diferente al bastón. En el bastón, cuando te dan, dices, puedo aguantar, pero te voy a dar yo más. Por ejemplo, es un dicho, porque el cuerpo aguanta mucho, ¿eh? Como no sea un bastón, ¿qué te voy a decir? Tipo hierro, macizo, de estos fuertes que te pegan bien en la cabeza, la gente no cae así como así, ¿eh? Si te pilla que estás frío, tranquilo, de repente te dan, ¡buah! Sí que se nota el golpe. Pero cuando los dos tienen la adrenalina subida, el bastón, hay gente que sigue con un dedo roto. Yo mismo una vez, un dedo reventado y seguí peleando, o sea, hasta que no terminó la cosa. Pero el acero te da el feeling de que no puedes fallar, si no estás muerto. Y lo que me gusta de la esgrima histórica, no todo obviamente, pero de la esgrima histórica es que todo lo que se dice hay que probarlo en sparring. Por eso usan, que es una cosa que debería, que como dijo una vez un amigo mío, dice, ya que tenemos en Occidente tecnología, pues vamos a ponérnosla y vamos a probar. Obviamente con el acero sin protecciones no puede, porque te sale una herida muy rápida, muy rápida. Entonces lo que me gustó es eso, y la ciencia que lleva detrás. A mí la esgrima me ha enseñado mucho de lo que es el enfrentamiento armado, mucho, en sí. A la hora de coger el palo, de ver líneas, de ver huecos, no en técnicas, sino en ciencia. Líneas de ataque, líneas defensivas, en fin, mecánicas universales, principios universales de combate armado. Todas esas cosas. Por eso digo que no hemos... Es como que el concepto, el concepto de la esgrima lo tiene insertado en su forma de pelear. Sí. De hecho, esgrima ahora mismo lo vemos como algo histórico, algo antiguo. Pero la definición de esgrima en sí es el arte de ofender y defender con cualquier arma punzo cortante. Eso ya lo decían en el año 1800 poco. En un tratado que vi, ponían eso. O sea, lo que hacemos, por ejemplo, con palos, se podría decir que es esgrima de palos. Claro, de hecho, cuando estás haciendo... Sí. Claro, de hecho, sí, la terminología esgrima está sacado de lo que huyeron los nativos filipinos, de los españoles. Claro, esgrima. Claro. Yo definiría esgrima con palos, es el arte con palos y demás. Y esgrima, todo lo que tenga que ver con el acero. Sea incluso machete, cuchillo, lo que sea. Incluso, fíjate cómo son las cosas que en lucha, en grappling, en lucha, a esta forma de trabajo se le llama esgrimar. Sí. Eso es lo mismo. Sí. Sí. Es igual. O sea, esgrima no hay que verlo como algo antiguo, como esgrima deportiva, sino el arte de, resumiendo, de atacar y defenderse con cualquier tipo de arma punzo cortante o arma de filo, que haga punta y corte. Entonces está muy bien. A mí me gusta mucho todo lo que es el enfrentamiento armado, me gusta. Me gusta hasta las armas de fuego, pero aquí en España, salvo cuando fuimos al ejército, ya aquí no se puede usar armas. No es como en Estados Unidos y tal, y por allá no sé cómo será. No, acá también está prohibido. Ah, ¿también? Sí.
Con respecto, bueno, una pequeña pregunta y después la pregunta que quería hacer, pero para sacar una duda. Cuando hablamos de grima histórica, ¿usted habla de grima histórica en general europea o de la grima española como la verdadera destreza? Por el tema de las líneas y los ángulos. No. Esgrima es esgrima europea. Es Ok. el conjunto. Ya. Y mi pregunta es, ¿usted se enfoca en bastón o por el tema, mi pregunta va un poco por el tema de la defensa personal? Probablemente creo yo que el arma más común va a ser un cuchillo, si es que no es un arma de fuego. ¿Usted se enfoca más en el bastón, se enfoca en el cuchillo o en qué armas se enfoca más para su trabajo de sparring? Como decíamos, tú eres el arma. ¿Dónde escuché yo que tú eres el arma? Claro. Nosotros enseñamos principios fundamentales del combate armado. El bastón simplemente es una herramienta de aprendizaje, pero que igual que eso, pero no, eso lo hacía yo pues hace 15 años, sí, cuando todavía estaba en el tema de los estilos. Y entonces este estilo de tal, no. Si tú conoces los principios y la ciencia del enfrentamiento con armas, da igual lo que lleves en la mano. Lo único que necesitas saber es cuál es su ventaja y cuál es su desventaja. Cuál es el peso, para qué sirve y cómo se usa. El resto es lo demás viene dentro de esos propios principios de enfrentamiento. Que puede ser. Hay varios tipos de enfrentamiento. Uno, en línea, que es lo que se llama la defensa personal. Dos, en circular, lo que se llama el duelo, que puede ser a muerte o deportivo, donde solamente estás 1 a 1. Múltiples atacantes, o sea, en desventaja, o grupo contra grupo. Lo de las armas está ya, o sea, que no lo cogemos como estilos diferentes. Obviamente lo más común hoy en día es un cuchillo, pero por eso te vas a poner, como decimos, por eso te vas a poner a trabajar solo cuchillo, cuando el cuchillo también es cierto que es lo más difícil. El cuchillo es lo más difícil y lo más salvaje que hay en realidad, porque le estás escuchando la respiración al otro cuando estás cuerpo a cuerpo. Sí. Y el cuchillo no tiene tanto... El cuchillo, cualquier persona va a su cocina, coge un cuchillo y sabe cómo matarte. Sí, es verdad. Sí. ¿Cierto? Voy a aprender a manejar el cuchillo. Sí, digo, sácame un vídeo donde en un enfrentamiento real te empiecen a hacer así, no sé qué. Digo, cuando hay un enfrentamiento de cuchillo, esto es lo más importante. Cualquier persona sabe manejar un cuchillo. Solamente hago Jeet Kune Do y hago Kali. Pero hay personas con 39 años que hacen, son sexto dan de un sistema, séptimo dan de otro, noveno dan de otro. Entonces, ellos tienen la trayectoria de una persona que Juan el otro día no me dijo, debe tener como 80 años la persona. Entonces, yo creo que esa es una de las partes, sobre todo, yo creo que sobre todo en las artes marciales con armas, donde como usted lo dijo, se trata de alargar, igual como un chicle, se trata de alargar hasta donde más pueda, pero a lo mejor esa persona puede tener un programa escrito, está bien, tiene un programa escrito que a lo mejor un maestro, por ejemplo, ha pasado que viene el maestro, están 2 días, dejan un programa para que esa persona vaya entrenando, como usted dice, vaya conociendo el sistema, pero no lo hacen, por ende se ponen como a enseñar al tiro, en ese sentido. De que está mal. La pregunta en ese sentido es, ¿usted cree que esa contaminación que se hace del sistema también tiene mucho que ver a no querer hacer el mismo sparring? Porque el sparring es la verdad del combate en ese sentido. O sea, no toda la verdad, pero se acerca un poco a lo que se puede ver. Sí. El sparring es poner en práctica tus teorías, en realidad. Claro. O sea, cuando nosotros estamos haciendo una técnica con un alumno, por muy fuerte que sea, o sea, la técnica y lo puedes hacer brutal, todo lo que quieras, en realidad es una teoría. Luego esa teoría hay que pasarla a la práctica.
Y la práctica es libre. Y en esa práctica libre de un enfrentamiento, ya sea con 1, 2, 3, diferentes, lo que sea, el escenario lo que puedas hacer, eso te va a llevar a la experiencia y es lo que te da el conocimiento, en realidad. Porque si solo te dedicas a la teoría, a la acumulación de técnicas, en tu cabeza empiezas a fantasear, no, pero puedo hacer esto, pero puedo hacer lo otro, pero no sé qué, y eso te llega a crear películas en tu cabeza que no son ciertas, porque ante un golpe, ante un palo, lo que sea, un arma, sobre todo un arma, no hay 40 formas de hacer las cosas. Tu cerebro se colapsa. Si tienes, y lo decía Bruce Lee también, ante un ataque, si tienes que elegir entre 10 cosas o 2, ¿cuál va a ser más rápido? Sí, decía que hay que temerle a una persona que haga 1000 veces una técnica a una persona que haga 1000 técnicas diferentes. Sí. Porque esa persona, el ejemplo está claro, un boxeador. ¿Cuántas técnicas diferentes hace? Eso sí, lo repite y pelea y hace sparring. Boxeador puedo llamar a un luchador, a uno, quien sea, incluso a las personas que están acostumbradas al enfrentamiento en la calle. No tienen 40 miles de cosas. Entonces, hay un peligro aquí que se llama la acumulación de técnicas, que es lo que buscan simplemente el certificado. Yo soy tal porque tengo conocimiento de 40.000 técnicas de este grado y soy de tal grado y tal y cual. Pero esto simplemente es teoría. La técnica es teoría. Y cuando trabajas con un compañero, de momento es teoría. Cuando empiezas a ponerlo en práctica, realmente duro, con un enfrentamiento violento, ahí empezará la experiencia. Por ejemplo, a estas alturas, yo lo único que busco es experiencia, ya está. Porque es lo que te da el conocimiento de cuando alguien viene y te empieza a hacer cosas y dices, no, eso no es así, demuéstramelo. ¿Entiendes? Sí. Y esto, si se entiende bien, esto de la teoría te lleva a la práctica y la práctica a la experiencia y la experiencia te da el conocimiento, es algo, te hace así, ¡puaf! Te abre la mente totalmente. Cualquier cosa que hagas, tienes que llevarla a la práctica. Y con una práctica de enfrentamiento. Que hay que hacer teoría, sí. En las almas hacemos teoría, trabajamos, tal. Ahora entro por aquí, no sé qué, pero ahora después hay que ponerlo en práctica, a ver. En diferentes contextos y en diferentes escenarios. No duelo, porque todo el mundo piensa que ponerlo en práctica es hacer el duelo y ya está, ¿no? Hay muchas formas de hacer las cosas. Sí, totalmente de acuerdo. También creo que se da, usted lo señaló un poco, pero se da como una retroalimentación, porque una vez que uno prueba la teoría en un contexto de práctica y adquiere una experiencia, vuelve y renueva esa teoría. Entonces también va creciendo y se va retroalimentando, me parece. Yo, por ejemplo, no sé, yo estaba convencido antes de haber hecho sparring, y dice, usted conoce a Andrés Pino, me parece, de acá de Chile. Varias veces con su grupo me junté a hacer sparring sin guante y yo creía que un palo en la mano se desarmaba. Y no es así. Me llegaron muchos palos en la mano, en el antebrazo, y no se me cayó el arma. De mucho sparring se me habrá caído el arma 2 veces, pero no es que te peguen en la mano y se te cae el arma. Entonces, eso, por ejemplo, me llevó a mí a decir, golpear la mano me va a quitar tiempo porque en realidad no va a perder el arma, a menos que yo la golpee con una idea de posicionarme en otro lugar para poder hacer otra cosa. Pero siento que, por ejemplo, eso para mí fue súper revelador, que un golpe en la mano no implica que el arma se pierda inmediatamente, a menos que tenga un machete, no sé, o algo que le corte la mano completa. Pero eso a su vez me llevó a modificar la comprensión del arte. Entonces, usted finalmente va armando un currículum que lo va armando en base a la experiencia de sus sparring y ¿cómo
¿cómo ordena usted la técnica? O sea, la manera de práctica, ¿cómo es un entrenamiento con usted? ¿Cómo son sus clases? ¿Ven igual ciertas técnicas y luego las prueban y después vuelven y corrigen? ¿O cómo funciona la dinámica en ese sentido para usted? Sí, sí. Antes de nada, decirte que esa experiencia te llevó al conocimiento. Claro. Porque por lo que renovaste tus teorías. Por eso es importante. Muy bien, muy bien. Por cierto, un gran grupo, el de Andrés Pino. Sí, sí. Sí, sí, sí. A ver, nuestro programa se basa nosotros lo llamamos esgrima básica universal, ¿vale? Porque son mecánicas universales independientemente del estilo que hagas, sea japonés, sea lo que sea. Las armas tienen unas mecánicas y principios fundamentales. Entonces lo basamos sobre unos fundamentos. Estos fundamentos se basan en tipos de desplazamientos, mecánicas universales dependiendo de la guardia en la que estés, no las técnicas, guardia en la que estés y luego la integración de ellas. Una vez que tienes eso, vas directamente al tipo de enfrentamiento. Lo llamamos juegos porque antiguamente se llamaban juegos. Entonces, juego lineal, circular, múltiples atacantes o semicircular, porque engloba 160 grados, 180 grados. Y luego el combate grupal. Pero ya no tienes que volver a pensar en las técnicas, porque la variante te lo va a dar dependiendo de lo que haga la otra persona y cómo estés posicionado. Eso es importante. No piensas, le voy a hacer esta combinación. No, no, no. Todo va a depender de eso. Entonces, nosotros, dentro de nuestro sistema, trabajamos mucho el solo training en fundamentos. Porque una vez que has llegado y tienes dominados esos fundamentos, lo único que tienes que hacer después es entrenarlo con el compañero y luego lo puedes hacer más o menos intenso, obviamente. No vas a estar siempre haciendo sparring a lo loco, ¿vale? Más o menos intenso, y para eso usamos las protecciones, para que la persona se acostumbre a tocar. Por eso es otra de las cosas que pasa cuando la gente que está trabajando drills tal y cual y te marcan así pero no llegan, o te hacen esto y no llegan, tú te pones el casco. Yo muchas veces me pongo el casco como coach para que me golpeen, y en vez de pegarte aquí, te pegan allí, te pegan aquí, ¿sabes? Porque psicológicamente no están acostumbrados a eso. Es difícil. Es verdad. Sí, por eso las protecciones no son en sí para molerse a palos, pero sí para aprender a estar continuamente tocando a la otra persona, como hacen los de esgrima histórica, por ejemplo. Sí, un buen punto. Ese es un muy buen punto. Buen punto, sí. Sí, sí, es importante. ¿Y qué es lo que ocurre? Que si tú al alumno entra después de eso a trabajar las técnicas con protecciones, no sparring, no sparring. Desde el principio, él solo se va introduciendo en el sparring. Porque el problema de decir sparring es que tú tienes 10 alumnos, imaginemos, y nunca han hecho sparring, y les dices la semana que viene hacemos sparring. Aparecen 2. Es verdad eso. Aparecen 2, ¿eh? Se subidón de adrenalina, no duermen, tal, joder, no sé. Ahora, con las protecciones se acostumbran tal, cual, para acá, para allá. Claro. Se acostumbran al enfrentamiento poco a poco, mayor o menor intensidad. Y luego la evaluación de ser más o menos expertos simplemente depende de la cantidad de protecciones que poco a poco te vas quitando cuando haces sparring. El tema... Sí. No se preocupe. Siga, hermano. No. Entonces, la forma de enseñar es así. Enseñamos unas bases. Obviamente necesita su técnica, pero no te puedes pasar 20 años en la misma técnica. Ni en construir ejercicios de coordinación, que hay sistemas que tienen 100 combinaciones para sistemas de coordinación, de drills, de tal. Todo es mucho más sencillo que eso. Sí. Pero mucho más sencillo. Que no quiere decir fácil, ¿eh? Eso es otra cosa. Que sea sencillo no quiere decir que sea fácil. Fácil, exactamente. Pero sí hay que machacar y estudiar y, en fin, eso es. Por ejemplo, en la escuela, en la parte que hago Cali Filipino, nosotros para acercar a los alumnos, sobre todo cuando son nuevos, como dice usted, cuando llegan 2, para acercarlos a la parte del combate, nosotros tenemos 4 tipos de bastones.
tenemos un bastón que es acolchado para una persona que está recién. Después viene un bastón que está menos acolchado, con un acolchado muy delgadito. Después viene uno que es como de un tubo que se llama, acá se llama hidrofuego, un tubo bastante duro. Y después viene el bastón en sí, el bastón de ratán que se dice. Por ende, esa como cronología de bastones va como acercando, dependiendo del entrenamiento que van teniendo y se va endureciendo a la parte más... Ahora, yo nunca los voy a obligar a usar el último bastón si es que ellos no están preparados en este caso. O sea, si no se sienten, ¿usted cree que esa parte es importante? De no decirle ya, no, tú tienes que combatir sí o sí. No, ellos solos irán entrando poquito a poco. Claro. Y lo otro que yo le quería preguntar, ¿qué opina usted con respecto a este caso, a los sistemas que, o sea, a las personas que piensan de fuera, que no hacen arte marcial en Filipinas, y yo creo que usted lo explique para que se entienda, porque piensan que, por ejemplo, hablamos de bastón, bueno, el cuchillo, sabemos la peligrosidad del cuchillo, del arma de corte, pero por ejemplo piensan que no el mismo concepto que dijo usted, que estos son los de los palitos. Entonces, ¿no ven que el sistema también tiene partes suaves? Por ejemplo, no sé, por el mismo Hubat cuando se entrena o el tapi-tapi y esas cosas. ¿Qué nos puede decir de esa parte usted? ¿Usted entrena esas partes como más suaves, de poder, cuando se puede desarmar? Sí, en cuanto a trabajar con la gente nueva que entra, nuevos estudiantes. Sí. No, en general, porque lo que pasa es que desde fuera la gente piensa que el Kali es solamente rígido, es solamente pegar, cuando se usa un bastón, por ejemplo. Pero, por ejemplo, hay partes suaves del Kali o del grima o del arnís, donde, por ejemplo, se usan para poder llevar la energía del oponente, usar, no sé, por Hubat, o en este caso hay sistemas, por ejemplo, el tapi-tapi, que son como más suaves, no es solamente pegar, para sacar esa como imagen del Kali. ¿Usted trabaja esa parte también? Sí. ¿Sí? Yo las trabajaba antes también, sí. Ya. Sí, ahora no tanto. No, ahora no. El tapi-tapi, sí. Bueno, el tapi-tapi con cuchillo contra cuchillo sí que lo he trabajado, pero simplemente como ejercicio de calentamiento. Ok, entiendo. Trabajo, sí, como ejercicio de calentamiento uno u otro, porque usa la mano izquierda, lo cual está muy bien. Bueno, en el enfrentamiento de cuchillo, el cuchillo, esta es como tu escudo, la mano izquierda es imprescindible. Y sí, para trabajar, puedes trabajar con 4 ejercicios básicos, pero siempre teniendo claro el enfoque que le tienes que dar a eso. O sea, no todo es duro. Por ejemplo, dentro de nosotros que nos ven de trabajo, no, tenemos nuestra parte suave, nuestra parte de sombra suave y tal, pero es más un trabajo personal. Y cuando explicamos la teoría también es suave. O sea, no es porque no estás peleando, es una teoría, ¿vale? Entonces eso es importante. Pero sí, todos esos trabajos para una persona que empieza y los alumnos sí se le puede enseñar eso. Ahora, cuando lleva un tiempo, tiene que dar un paso más. No puede detenerse siempre en lo mismo. Tiene que dar un paso más. Porque hay un peligro y hasta ahora ha pasado en las artes marciales filipinas, que es lo que he visto, es que tú cuando empiezas y vas retrasando el enfrentamiento, el sparring, va pasando el tiempo y al final le pillas miedo a eso, a hacer sparring. Y a lo mejor ya tiene gente que lleva 5 o 6 años y además son maestros y tal, y le tienen miedo ya al sparring. Porque se piensan que es una cosa del otro mundo, cuando ahí no te vas a morir. Un poco de dolor, pero ya está, tampoco es... ¿Vale? Entonces, los ejercicios están bien, pero no hay que estancarse en eso. Hay que ir poco a poco, que el alumno por sí solo vaya progresando. De hecho, hay que mentalizar a los alumnos. De hecho, mis alumnos cuando hacen sparring o hacen combate con bastones, ellos saben que un moretón de esos que se llama es una medalla para la casa. Sí. Yo cuando les pasa eso digo, bonito tatuaje, eso es un tatuaje bueno. Bonito tatu. Sí.
A mí me gustaría preguntarle un poco, a mí me interesa harto el tema del cuchillo. Sé que usted estuvo también cercano al Barão Supó, a Ernest Diablo. Sí. ¿Qué podríamos comentarnos? Me parece que dentro de lo que la gente considera esgrima filipina, eso es más o menos, es como un submundo, me da la impresión. Es distinto a cómo lo ven los demás, tal vez porque está más enfocado al cuchillo. ¿Nos podría comentar un poco de eso, de su experiencia en eso, de cómo, si le sirvió de algo, ¿no? O tal vez también incluso definir un poco lo que es el Barão Supó para la gente que no lo sepa? Barão Supó o Ernest Diablo, lo que tiene es que son ataques directos de cuchillo. O sea, es lo más parecido casi que te puedas encontrar en la calle. Por eso me atrajo, porque yo estuve también un tiempo haciendo, bueno, con Krishna Tal Sayok, trabajamos mucho el cuchillo y tal, pero a la hora de enfrentar de verdad la violencia de lo que mata, que es la puñalada, ya sea de una manera o de otra, sí te da una perspectiva diferente. Y cómo las reacciones naturales del ser humano es agarrar. O sea, es instintivo. Mira que podemos estar entrenando que si esto, que si el otro, que yo también lo hice hace muchos años, que instintivamente lo que haces es esto. Tu mentalidad está en el cuchillo y la mentalidad del agresor también está en el cuchillo. Entonces, el no dejar el arma suelta es súper importante. Entonces, eso me atrajo mucho de lo que es el Barão Supó y el juego que tiene, que es parecido que es contra por contra. O sea, el agresor no se va a estar quieto, pero el defensor tampoco, obviamente. Conforme vas apartando, tienes que aprender a controlar las manos, que en realidad el peligro de las armas son las dos manos. ¿Sí? Es un poco diferente al resto porque esto es la historia que nos contó Eduardo Ceniza. Esto vino de un europeo, ¿vale?, que se lo enseñó a Lorenzo Saavedra en la cárcel, se supone, ¿vale? Como todo. Y ahí lo fue transmitiendo. Y como Lucrecio Albano y joder, vaya, no, espera, un momento, es que se me van ya los nombres, me van los nombres. Sí, pero no importa. Sí, el creador del Balintawak eran, o sea, lo que es el grupo de lo que era el Barão Supó y el Balintawak estaban muy juntos, entonces intercambiaban ideas y entonces hay muchas cosas que se parecen al Balintawak, como la cuentada, el contra por contra, controlar las manos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y de ahí pues pasó a Eduardo Ceniza, de su padre a él, pasó a él y de ahí, bueno, allí fuimos nosotros y la verdad me chocó mucho. O sea, la primera vez que lo vi dije, a ver, y vaya que sí, porque son ataques tan directos que es lo más común que te puedes encontrar por la calle, en realidad. De hecho, yo a mucha gente le digo, cualquier vídeo que veas de enfrentamiento real, que hay miles y miles, no hay nadie que se ponga a manejar el cuchillo. Sí. Tú, cuando vas a atacar a alguien y vas a por él, vas directamente a la estocada. Sí. O sea, no piensas en cortar, vas a apuñalar y con la izquierda agarrar y apuñalar, que no se vaya o que no se acerque. Sí, esa era parte de una pregunta que tenía para después, pero efectivamente da la impresión de que en las armas cortantes, incluso a menos que sea muy marcado que estaba hecho para el corte, la gente tiende a buscar la apuñalada. Acá es muy común también. Sí. Es algo innato, es algo que digo en mis cursos, digo, ustedes tienen hijas, ¿no? Sí, hijo, sí. Hijo, hija, no. Sí. Vale. Imagínense en una situación que tienen no sé qué y vienen dos personas o una sola y le hacen algo a tu hija, o sea, algo malo, ¿eh? Y tú tienes un cuchillo, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a ir directo a meterle una puñalada Claro. O sea, no vas a ir a cortar, tonto, vas a apuñalar y apuñalar, porque es instintivo del ser humano. Sí. Entonces, el Barão Supó en sí tiene bueno eso, lo que es el agarrar, el bloqueo, el agarrar. De hecho, los manuales antiguos de esgrima histórica, casi todos los... Claro, yo me creo lo del europeo,
Porque si ves, y antiguamente las artes marciales filipinas en los años 90 y demás, tú veías a los maestros filipinos y no hacían esto, ¿eh? Hacían esto. O sea, era agarrar con las manos, Sí. directamente. ¿Vale? Porque esto es más de trabajo de daga, que es así, que de cuchillo. Que no tiene nada que ver una daga con un cuchillo, ¿eh? Por eso estas técnicas aquí de bloqueo así, de pasar y demás, es más sobre dagas que sobre cuchillos. Pero eso hay que ahondar un poco más en la historia de las armas de filo. Y de ahí, bueno, pasamos del Battle Sub Bow, hicimos bastantes retoques en sí, porque se quedaban solamente en el medio, y cuando hay un enfrentamiento de cuchillo es más una cuestión de lucha que de golpeo. Cierto. Cierto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando uno se enfrenta a cuchillo, hace esto. O se acobarda y lo matan, o tiene que luchar como un león. Y al final resulta esto, que acabas en el cuerpo a cuerpo. Aunque te den una puñalada, acabas en el cuerpo a cuerpo. Y esos trabajos es lo que hemos ido desarrollando, no desarrollando porque no hay nada inventado, sino trabajando ahora. Contra la pared, en el suelo, cuerpo a cuerpo, en el clinch. Quien domina el clinch, eso es muy importante en cuchillo, ¿eh? Sí. El problema del cuchillo es que los dos están en un 50-50 de equilibrio. Si tú estás en el mismo equilibrio que la persona que tiene el cuchillo, has terminado. Necesitas desequilibrar a la otra persona. Sí, entonces el Battle Sub Bow sería casi una transición a la lucha. No exactamente, porque trabajan solamente el medio. Claro, pero usted en su sistema usted pasa por ahí, pero termina en la lucha, esa es mi pregunta. Porque termina todo el mundo ahí. Pon a dos alumnos a trabajar el cuchillo y terminan contra el suelo, contra la pared, o agarrados ahí como locos ahí al cuchillo. Siempre acaban igual. Lo comentamos con otro maestro no me acuerdo si fue Tommy Carruthers o otro maestro de esgrima, que dijo que antiguamente era fundamental la lucha, sobre todo en los estilos de esgrima histórica. Entonces, que es importante conocer la lucha, conocer lo que usted dice, la esgrima en el sentido del agarre, y conocer el derribo y cómo funcionar en una lucha con armas. Creo que eso también es una parte que recién, bueno, tal vez en Doc Brothers o en lo que hace usted se ve hace un tiempo, pero el resto del mundo recién está entendiendo un poco esa parte, creo yo. Sí, pero no es algo nuevo, ¿eh? No, es muy antiguo. Las armas y la guerra es más antiguo. La lucha y las armas iban juntas. Lo que no existía era la mano vacía. La mano vacía es una cosa moderna. Es una cosa moderna que ha evolucionado en el siglo XX. ¿Vale? Pero lo que es lucha y armas, eso iba junto. Luego estaba la lucha sin armas, obviamente, pero era más una cosa física. Pero cuando la gente se enfrentaba, llegaban a cuerpo. O sea, las armas eran cortas y rápidamente llegabas al cuerpo a cuerpo, y quien ganaba la presión era el que ganaba. ¿Vale? Por eso era importante lo que es la lucha en sí, aparte de las armaduras que llevaban, que también protegían mucho. Nadie iba a la guerra desprotegido, obviamente. Entonces la lucha sí que es una parte. La lucha, ojo, que es diferente al grappling como se conoce ahora. Sí. La lucha y sobre todo el clinch. El clinch es una labor de estudio que debería de estudiar todo el mundo. Claro que a lo mejor vamos a tener menos amigos ahora, pero no importa. Para mí lo importante es que se vea la realidad de lo que se dice. No, o quizás sea... Lo que yo quería destacar es que yo estaba revisando su página y estaba viendo que tiene muchos cursos, así como para pasar la mención también. Y al final de la conversación ahí usted nos puede decir cuál es la dirección de la página para que también la gente se interiorice. Vemos que también tiene lucha armada, en este caso tiene el tema del clinch, varios cursos que se ven acá.
Pero a mí me llama mucho la atención, y que es lo que conversábamos antes de empezar a grabar, es lo que significa, como yo le decía, nosotros como formadores, lo más importante son los alumnos son los que muestran lo que nosotros somos. Por ende, claro, lo que quería leer algunas cosas, por ejemplo, aquí hay un alumno que se llama Juan Medina, dice, el método evolutivo que se sigue permite a cualquier persona, prácticamente sin conocimiento de combate con armas, experimentar una sensación de seguridad en el enfrentamiento. ¿Quién más? Sí. Por ejemplo, aquí dice Jesús Villamusa, dice, he probado otros sistemas con armas, así como de mano vacía, y la esgrima de combate es el único que ha conseguido aportarme seguridad en el ámbito de la agresión. Entonces, para mí es súper relevante eso. Sí, dígame. No, eso es importante. Como te decía antes, de cara al público, el producto es el alumno, y de cara al alumno el producto es el sistema. Entonces, al ser un sistema que cualquier persona lo puede entrenar desde cero, porque el trabajo de las armas es como la lucha, cualquier persona puede entrenarlo desde cero, sabiendo lo que haces, cómo, cuándo, dónde hacerlo, ya sea en un enfrentamiento, en qué tipo de enfrentamiento te encuentras, en los fundamentos de lo que es las mecánicas y desplazamientos del combate armado. Eso, como digo yo, una persona puede ser guerrera o no. O sea, hay gente que es muy guerrera y la mayoría de la gente no es guerrera, aunque practique artes marciales. Eso es así, hay que darlo. Pero por lo menos tienen que tener la seguridad de lo que vayan a hacer, lo tengan claro qué es lo que van a hacer. Que luego el resultado sea independientemente de lo que sea, pero que tengan claro lo que van a hacer y que les dé esa seguridad de saber lo que van a hacer. Que eso es importante, que eso es lo que pasa, como decía, cuando se coge miedo al sparring, etcétera, que tú puedes conocer las mejores técnicas, todas las técnicas que quieras, pero como no tengas seguridad, que eso nos ha pasado mucho, a mí me pasó en un principio. Por ejemplo, cuando empecé en sí con el karate, y era un karate duro, yo siempre me preguntaba, ¿pero esto servirá? Siempre tienes esa vocecita interna que te dice, ¿pero esto sirve o no sirve? ¿Servirá o no servirá? Cuando empiezas a hacerte esas preguntas, hay que empezar a cambiar un poco el chip, sí, en realidad. De hecho, lo que yo le quería, así como una pregunta, lo que pasa es que muchas personas que practican artes marciales se quedan en esa parte cuando, en este caso, lo voy a hacer de la siguiente forma. Hay muchas personas que hacen sistemas marciales que dicen, no, o sea, que mi experiencia me llevó a esto. Y muestran, y con Juan siempre lo conversamos, que le ponen, no sé, cali táctico de la fuerza no sé cuantito, de la evolución del puño, no sé, muchos apellidos de las disciplinas. Pero al final ellos dicen que son cosas simples, son cosas que son prácticas, y le ponen la palabra, que también se ocupa mucho, funcional. Porque eso vende. Exactamente, lo que siempre me dicen, Juan, igual sé que eso vende. De hecho, nosotros como con Juan tenemos como la misma concepción de lo que usted hace, las cosas directas, las cosas que se prueban, esas son las cosas que a nosotros nos gustan. Y a veces dice, claro, a veces ha pasado, no sé, sobre todo con el tema de la pandemia, yo digo, oye Juan, pero yo de repente tengo 10 alumnos, y la persona que está al lado, que tú sabés que trata de vender un producto, tiene 60 alumnos. Y es verdad eso, que vende. ¿Cierto? ¿Qué opina usted de eso? Sí, no, es cierto. O sea, el problema que tienen las redes es que quien mejor habla es el que más vende. Ahora, luego falta demostrarlo en realidad. Es lo que llamamos los flautistas de Hamelin. Sí, que encandilan. Está bien, o sea... Pero lo siguen pura rata. O puede ser que porque la persona cuando desconoce el mundo de las artes marciales, todo le parece súper bueno. Sí. Eso es así.
Oiga, El problema es que cuando... un punto así como para poder resaltar lo que usted dice. De hecho, en este tiempo, porque antes nosotros, bueno, nosotros nos teníamos que enterar de las artes marciales por revista, por libro, cuando en este caso, porque ahora hay mucha más información. Hay información que es real y hay información que no es real, pero uno se puede interiorizar un poquito más. De hecho, Juan me dijo la otra vez, de que conversamos este tema, que algo muy importante me dice, pero es que la gente es floja. La gente no quiere esforzarse para aprender realmente, sino que quiere hacer esos cursitos de 2-3 años y son instructores. ¿Piensa usted lo mismo de esa parte? Sí, no, yo pienso, la gente quiere ser un John Wick Wick sin esfuerzo, debido a lo que es las películas. Pero eso es lo que decimos siempre. Ha habido, hay muchos artistas marciales, como decimos, pero guerreros hay pocos. Y realmente la gente guerrera es la que se desplaza, se va a la otra parte donde haga falta, entrena, suda. Son las que con el paso del tiempo le van saliendo lesiones por los golpes, por tal, porque es inevitable. Pero de la otra parte hay muchos. Por ejemplo, aquí en España, mucha gente me llama, y en Madrid, a ver, en Madrid me llaman y me preguntan si hay clases en su barrio, o sea, ahí, abajo de la casa. Digo, en realidad esa gente no interesa, esas personas no interesan, porque al final va a ser pérdida de tiempo y de tu propio tiempo, porque ten en cuenta que el alumno viene a entrenar, pero tú le estás dedicando el tiempo. Exacto. Y eso es importante. Entonces hay que saber, sobre todo si no vives de ello, saber seleccionar bien. Todo el mundo, como decimos, todo el mundo puede entrar a esgrima de combate. Es para todo el mundo, pero no es para todo el mundo, obviamente, porque lo tiene que demostrar y tiene que sudar y necesita un trayecto, etcétera, etcétera. Entonces, está abierto a todo el mundo, pero al final las personas se seleccionan solos. Es un cierto perfil. No vamos a hacer... Sí, no vamos a hacer o a suavizar un arte o hacerlo más bonito simplemente por atraer gente. Exactamente. Sí, el arte es para todo el mundo, pero no todo el mundo es para el arte. Por ahí lo escuché por ahí. Sí, es cierto, ¿eh? Y no quiere decir que si vaya a no, porque es importante esto de que, aunque cada vez hay más gente que son maestrillos de vídeos, como decimos de teclado hoy en día, también claro, es verdad que... De dedo índice. Sí, que te explican, son muy teóricos, que eso me lo he encontrado mucho, teóricos, se saben toda la teoría de la defensa personal, todo, pero a la hora de demostrar, demuestran poco. Pero también es cierto que cada vez va habiendo más gente que está buscando esa rama funcional, esa rama práctica. Sobre todo está pasando aquí en Europa. Por ejemplo, hace un tiempo... vamos a comparar dos cosas. Esgrima histórica, artes marciales filipinas. Las artes marciales filipinas estaban aquí hace 10 años, 15. Ahora, con respecto a la esgrima histórica, ahora están así. Hay mucha más gente de esgrima histórica. ¿Por qué? Porque europeos y occidentales, que se encuentran ustedes y todos, somos de mentalidad práctica. Y en un tiempo nos vendieron mucho misticismo, que está bien la espiritualidad, pero la espiritualidad la encuentra uno en el camino y con el paso de los años y la experiencia y todo eso. Pero mucho misticismo y debido también a las películas, que hacen un daño tremendo, ¿vale? Pero nuestra mente es funcional. Y al fin de cuentas, cuando empiezas a ver sistemas funcionales, que no son nada súper modernos ni que se han inventado ahora, porque no hay nada inventado, como decimos, esa semilla que llevamos de lo que es ¿cómo lo voy a decir? Del combate, eso lo llevamos dentro y nos despierta ese chip que dice, esto. A mí me gusta mucho la esgrima histórica porque, aparte del acero, es que todo lo que dices y se hace, se prueba. Todo. Y hay gente muy buena, que no tiene nada que envidiar, pero a ningún maestro ni Japón, ni nada.
Hay gente muy dura peleando con el acero. Y dura no significa de duro, de fuerte, sino muy buena con el muy bueno. Sí, nosotros entonces, teníamos la intención de entrevistar a Alberto Prezzi, pero no hemos podido contactarlo. En su Facebook. Sí, yo lo contacté, pero no he tenido respuesta todavía, pero ahí vamos a ver qué hacemos. Poco a poco. Alberto es muy bueno. Es muy bueno y además conoce mucho las armas. Sí, sería ideal tenerlo, sí. Entonces, sí, hay dos vertientes hoy en día. Están los maestrillos de teclado, los que van solo por sudar, que bueno, está bien, pero no hay que autoengañarse. Y luego están las personas que son menos, que son realmente a la antigua usanza, como todos nosotros, que nos desplazamos donde hiciera falta para ir a entrenar. Exactamente. Pero eso es inevitable y bueno, pero se está recuperando un poco esa tradición de combate, de enfrentamiento. Cuando empecé yo, cuando empecé yo era todo muy místico. Exactamente. O sea, todo muy místico, lo oriental, no sé qué, poderes sobrehumanos. Sí. Mucho concepto moral impuesto al combate, que también es un daño muy grande. Sí, cierto. El combate, sobre todo con las armas se hicieron para matar, punto. Exacto. No hay más. Exacto. Hay un punto. Adelante. Y si tú te vas a defender con armas, al final tienes que matar. Sí. Exacto. Hombre, con palos no, lesionar, vamos a llamar lesionar la amenaza o neutralizar la amenaza, ¿vale? Pero eso no es. Entonces, quien entre a trabajar armas, que no diga, y solo piensa hacer drills, sudar y tal, que no diga, no, esto es que me vale para pelear y tal, si nunca has peleado. Exactamente. Que no se autoengañe. Hay un punto importante que creo que a lo mejor usted también puede tener el mismo concepto y que lo tenía también el maestro Mark Dennis en la parte de Dos Brothers, que a mí me pasó una vez, muchas veces, en que mi alumno hacen combate y mi alumno muy fuerte y venía gente entrando a la escuela mía y se iban. Y muchos comentarios eran, estos tipos están locos. Ahora, pasa lo siguiente, la gente que ve los Dos Brothers en su tiempo, cuando comenzaron, también puede pensar lo mismo, y Mark Dennis lo explicaba de la siguiente forma. Él decía, cuando tú estás ahí, tienes responsabilidades, y la responsabilidad tuya es la integridad en la que tú te puedes, la actividad que tú tienes para poder mantener tu seguridad dentro del combate, que eso no te lo da ningún sistema marcial. ¿Usted opina hacer exactamente lo mismo? Sí, exactamente igual, eso es cierto. Sí, claro. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, las personas que están por fuera no entienden cuál es lo que entrega ese tipo de entrenamiento. ¿Qué nos podría decir usted para esa persona que viene entrando, por ejemplo? Sí, pero eso es porque ven directamente la parte más violenta. Pero detrás de eso hay mucho también, mucho trabajo. Esa mentalidad es la que digo que está cambiando también. Antes eran locos, por ejemplo, yo hablo del caso de España, Europa y tal, pero ahora no. Ahora eso se ha normalizado. Al igual, se ha normalizado por ese tipo de cosas y se ha normalizado también, que soy reiterativo y tal, con la esgrima histórica, porque como hay se están pegando siempre y en las artes marciales filipinas que hacemos igual, pues se ha normalizado también y por las MMA, o sea, todo lo que es contacto cada vez está más normalizado. Ya no es aquello de, los locos de los palos. Cuando decían eso, es que había 4. Con respecto a eso, si lo puedo interrumpir un poco, recuerdo una frase que le escuché a Raúl, al compañero de Andrés Pina en Santiago Stick Fighting, y dijo, lo loco sería creer que yo sé pelear si nunca he hecho en sparring. Eso sería estar loco. Sí, está perfecto. No, sí, entonces, cierto. Cuando a uno le dice estar loco, no, lo loco sería que yo crea que voy a poder combatir si no he hecho nunca un sparring, no he pegado nunca un palo, nunca me han pegado un palo. Sí. Eso sería estar loco, creer que yo puedo combatir si nunca lo he hecho. Esa frase siempre la recuerdo, quería insertarla ahí. Disculpe, no, pero muy bien, muy bien. Es que es así. No hay otro camino. O sea, lo puedes adornar como quieras, pero no hay otro camino. Sí, de hecho con Juan hemos, como decía anteriormente, hemos tenido la suerte
de que la visión, en este caso, de lo que son realmente el combate en sí, ha coincidido con los diferentes entrevistados que hemos tenido. Por ejemplo, tuvimos a Tommy Garruter de Jeet Kune Do, y Tommy Garruter decía, lo que pasa es que la gente no trabaja, la gente no se esfuerza y no trabaja tampoco la parte física, entonces, y quieren ser los mejores. ¿Y usted comparte eso? Sí, cierto. El físico es importante, trabajes armas o no, es importante el físico y mantenerte en un buen nivel. O sea, las armas, al igual que cualquier arte marcial, tú lo puedes tomar como un hobby, ¿vale? Está bien, o como una forma de vida. Si lo tomas como una forma de vida, necesitas esforzarte, tengas grupo o no tengas grupo. Eso es así. Y eso te acompaña en los tiempos buenos, en los tiempos malos, que te ayuda también. Cuando eres más joven y como decía Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi, el libro de la estrategia de los 5 anillas es tremendo. A ver si se repite. Dice, tienes que practicar el arte marcial de tal forma que te sirva en todas las ocasiones y entrenarlo de tal forma que te sirva en todos los caminos. Creo que es algo así. Sí, pues es exactamente lo mismo. O sea, lo que decimos, ¿cómo practicas una cosa y luego para el combate otra? Esto no tiene sentido. Se parece mucho a un concepto, se parece mucho a un concepto de Bruce Lee, que decía, usa toda forma o medio que sirve a tu fin. Sí. No es cierto. Si al final todas las personas que gustan de combate llegan al mismo, exacto. O sea, a la misma filosofía, al mismo camino. Exacto. Es así. Bueno, yo hay una pregunta que hago siempre y esta no va a ser la excepción. Clásica. La pregunta clásica. ¿Quién entrena usted? Vamos a tener que ponerle alguna cortina musical o algo. La pregunta clásica. ¿Qué entrena usted para usted mismo? Cuando entrena solo, ¿en qué está trabajando en este momento para usted mismo? Bueno, entreno. Tengo trabajo físico, pero no es un trabajo físico como cuando era joven y era tremendo. Pero era con club bells, que son las mazas de yoga hindú, muy buenas para los que trabajan armas, muy buenas, porque te trabaja prácticamente todo. Trabajo con mis socios de lucha, también, pero lucha enfocada a las armas, esgrima histórica, obviamente. Trabajo con grupos. En realidad siempre estoy entrenando, todos los días estoy haciendo algo, siempre estoy entrenando. Y sobre todo también el solo training es muy importante. Porque la mecánica corporal, la forma de golpeo, el saber moverte, muy importante. El saber moverse con las armas es imprescindible. Más que ser muy rápido, pegar muy duro. Porque si estás fuera de distancia y timing, da igual. Por eso la gente muy mayor que han trabajado toda la vida en las armas, los ves y tiene una técnica perfecta y un timing y una distancia que vamos, que no... Sí. Entonces sí, yo sigo... Sí, dime. Yo sigo entrenando lo mismo siempre. Sigo con la esgrima. Entonces usted comparte que el desplazamiento es muy importante para el tema de las armas. Es vital. Sobre todo de filo. Los desplazamientos para las armas de filo lo es todo. Lo es todo. Y si entrevista, exactamente. Se lo digo porque entonces, se lo digo porque para que la gente saque esa como percepción de esos drills que se muestran, sobre todo en las redes, donde hay una persona parada frente a otra y empiezan a moverse así y están parados y no se mueven. Entonces, para que la gente sepa que hay que moverse, hay que hacer un entrenamiento enfocado a lo que es realmente, lo que se puede ver realmente en la calle, por ejemplo. Sí, exactamente. De hecho, hay 4 pilares personales de entrenamiento. 1, el desplazamiento. Hay que saber moverse. 2, las mecánicas corporales. 3, la distancia. Y 4, el timing. Si dominas esas 4 cosas, luego solo queda los tipos de enfrentamiento. Pero la base son los pies. ¿Sabe qué? A mí me pasa
que yo analizo videos de personas que no tienen práctica en las artes marciales y uno aprende un poco más de las que sí la tienen. No sé si se entiende. Por ejemplo, no sé si usted ha visto esas peleas en las cárceles, cuando están con esos sables largos que hacen en... Sí. O sea, uno cuando analiza, por ejemplo, ese tipo de pelea, y tiene mucho sentido lo que usted dice. O sea, la persona busca, en este caso, la puñalada. Ahí ellos no hacen floritura ni cosas. Entonces, ¿qué opina usted de esa percepción? Me parece genial, porque son instintos naturales. El ser humano lleva el instinto del combate desde siempre. Lleva dos cosas. El instinto de la lucha armada, o sea, lo que es la lucha en sí, cuerpo a cuerpo, porque desde pequeños cuando nacemos lo primero que hacemos es luchar con el primo, con el hermano, con todo. Lo que es lucha, no golpeo. Y lo que son las armas. Y esas personas... yo con eso os tendría cuidado, porque tienen mucha experiencia en el trabajo de timing y distancia. Exactamente, sí. Y tienen desarrollado el instinto del acero. Exacto. Y psicológico también. No, y aparte no tienen miedo, es lo más importante, no tienen miedo. Porque es psicológico, como dice Juan. Sí. Esto, lo que más se trabaja en sparring, aparte del subidón de adrenalina, es controlar esto. Sí, lo psicológico. Por mucho sparring que hagas, o sea, adrenalina vas a tener, pero tienes que saber que digas, cuando te suba digas, ay, bueno, sí. Esto significa que hay combate, vamos allá, ¿no? Sí. Y tienes la mente fría, que parece que no, pero sí que llegas a tener la mente fría a pesar de la adrenalina. ¿Usted cree que esta parte hay una contradicción con respecto a las artes marciales, sobre todo las con armas, donde la parte de los drills, toda la formación que se hace en un sistema marcial disminuye la parte instintiva que, por ejemplo, se ve en una persona que a lo mejor no tiene práctica de artes marciales, como lo que estamos comentando? Sí, cierto. Por eso a mí me encanta cuando vienen nuevos alumnos y ves los instintos naturales que tienen. Cuando empiezas a meterle expresión, te responden de una manera que no es ortodoxa, que es lo suyo realmente. Que es lo suyo, ¿vale? Por eso, como decía antes, ante una respuesta tú no puedes tener 40 cosas. Sea un golpe, sea un palo, no puedes tener 40 cosas porque el cerebro se colapsa. Entonces, el exceso de drillers, de todo lo que quieras, te colapsa el cerebro y al final no sabes qué hacer. Al final no sabes qué hacer. Para mí es muy interesante. Y eso pasa, muy interesante lo que usted dice, porque, por ejemplo, en la parte conceptual de lo que hacemos, por ejemplo, en Jeet Kune Do, Bruce Lee decía que era como instinto natural controlado. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros también trabajamos. A la diferencia del entrenamiento, por ejemplo, que hacemos en este caso nosotros, no dejamos la técnica aquí, la dejamos en el cuerpo. Porque nosotros dejamos 40 cosas, como dice usted, 40 cosas en la cabeza, y si a mí me da miedo el cuchillo, ¿qué pasa? Yo me nublo. ¿Y de dónde me nublo? De aquí. Y si me nublo de aquí, no hago nada. ¿Cierto? De hecho, os voy a contar una experiencia. Mira, tengo amigos y alumnos de todos los bandos. De la parte militar, de la parte oscura, como decimos, de la parte policial. Pero uno de estos es de la Guerra de las Malvinas. La Guerra de las Malvinas fue una de las últimas guerras donde lucharon a trinchera y a cuchillo, Y yo le pregunté a esta persona que, bueno, ha tenido experiencia real con cuchillo y tal, y en trinchera, y en guerra, Oh, cuidado, que eso no sé. Y digo, le pregunté, ¿tú qué opinas de lo más importante a la hora del entrenamiento y tal? Dice, mira, a la hora de un enfrentamiento a muerte, lo primero, el sentimiento de muerte que se tiene, eso es indescriptible. Otro con cuchillo y tú vas al cuchillo y tal. Dice, pero no va a ser el más rápido, ni el más fuerte, ni el que más técnicas sepa. Va a ser el que mejor controle esto. Exactamente. El que mejor controle esto es el que se la lleva. Y así pasó. Sí, cierto. Hay de cada persona por ahí en el mundo que no se conoce, o sea, que no son públicos y son tremendos. Yo doy gracias
antes de conocer a Mu. Te los pone la vida ahí, ¿no? Se ve que tú vas buscando una cosa y la vida hace ¡pam! Toma, toma al otro, toma al otro. Sí. ¿Ya? Sí, está bien, está. Entonces, esto, muy importante. Bueno, ¿hay algo tal vez que usted quisiera agregar sobre el combate o el trabajo del esgrima que nosotros no le hayamos preguntado que usted considere importante? No, yo creo que más o menos soy de la misma mentalidad. Y lo importante es que todo arte marcial, hay que pensar esto. ¿Para qué se crearon las artes marciales? ¿Para sudar? ¿Para hacer deporte o para qué? ¿Cuál es la finalidad de un sistema de combate armado, como hemos dicho? Entonces tienes que tener claro el enfoque. Y ese enfoque, a la hora de tú entrenar con las diferentes cosas que hemos dicho a lo largo del programa, si las personas lo escuchan bien, tienes que practicar obviamente ejercicios en solo training, o sea, tus mecánicas corporales, desplazamientos y tal, aplicarlos con el compañero en los diferentes tipos de enfrentamiento de manera teórica, que no quiere decir ir a muerte, y esas cosas llevarla a la práctica, con máxima violencia en lo que se pueda, con protección, si se puede, pero siempre teniendo claro de que no se tiene protección, que eso te va a llevar a tener cada vez más experiencia en ese campo, a controlar esto, a controlar la adrenalina, y lo que te va a dar conocimiento al final. Conocimiento no viene de saber 2000 técnicas. Si no sabes aplicarlas, ¿de qué te sirve saber 2000 técnicas? ¿De qué te sirve tener 30 títulos si no sabes aplicar lo que enseñas? Eso es importante. Y ser coherente con lo que uno dice y hace. Eso también es importante. Excelente. Esa frase es muy buena. Exactamente. Coherencia. La coherencia y honestidad, por favor. Exacto. Que por internet hoy en día se puede hablar muy bonito y muy bien, pero otra cosa es demostrarlo. Y se pueden hacer supermontajes de vídeos y todo lo que quieran. Luego cara a cara hay que verlo. Exactamente. Bueno, yo para mí ha sido un agrado tenerlo acá. Agradezco la disposición, la paciencia también. Y agradecemos en este caso con Juan el tema de poder aprender, porque nosotros aprendemos también con las conversaciones con los maestros. Así que muchas gracias por el tiempo. Gracias a vosotros, a Juan, a ti, Alejandro, por el tiempo y por la entrevista. Y bueno, esperemos que haya sido un poco suave todo lo que hayamos dicho y nadie se moleste. Pero como digo yo siempre para terminar, cuando te presentan algo así en la cara, ¿qué haces? ¿Pastilla roja o azul? Exacto. Elige. Sí. No, sí, con Juan ya estamos, claro que a lo mejor vamos a tener menos amigos ahora, pero no importa. Para mí lo importante es que se vea la realidad de lo que se dice. No, o quizás se empiece a acercar las personas que tengan la misma las visión. apropiadas, sí. Porque hasta ahora me da la impresión de que a medida que sumamos capítulos perdemos amigos y conocidos. Pero bueno, entonces no es que no era amigo, porque claro. yo siempre digo, a ver, yo puedo no estar de acuerdo contigo en cómo entrenas, pero no como persona. Exacto. Yo tengo amigos que no me gustan, o sea, lo que entrenan, le diría, pues no, pero por eso no dejamos de ser amigos. Sí, es muy cierto. Sí. Bueno, yo también quería sumarme al agradecimiento porque yo tenía expectativas, pero creo que estuvo más allá de lo que yo esperaba. Fue una gran conversación. Le agradezco su conocimiento. También agradezco a la gente que sigue viendo el programa, que por favor lo compartan y le avisen a más gente también. Fue una muy buena conversación, y si quiere dejar su contacto, página web y todo eso, la mía es Silat Chile, Instagram, Facebook y YouTube, pero si quiere dejar algún lugar donde lo puedan contactar, donde la gente pueda acceder a sus cursos también. Sí, es fightacademy.org. Sí. Y nada, pasaré también la entrevista al canal para que los conozcan más, y pondré un enlace para que se suscriban a su canal. Sí, claro. Sí, ahí lo vamos a compartir, y agradecerle nuevamente el tiempo.
como le decía, un aprendizaje. Y también destacar su simplicidad, no tan solo en lo que usted hace como sistema marcial, sino que también en cómo usted lo expresa con sus palabras. Así que lo felicito en ese sentido y gracias. Sí, muchas gracias. Gracias, Gordo. Muchas gracias. Y también vamos a estar en contacto porque yo creo que a mí me quedaron y a Juan también muchas preguntas dentro de... Sí, se podría hacer una segunda parte. No hay problema. Cuando queráis, no hay problema. Así que muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao, saludos.